esta ocasión vamos a estudiar un tema que tiene que ver con la oración, pero específicamente por pedidos específicos. Y entonces vamos a tomar un pensamiento de la palabra de Dios. Veamos esto antes de leer ese versículo. Dios ha dejado la oración como medio para que el humano se comunique con el cielo, para poner delante de Dios sus necesidades. La oración es un medio para que nosotros podamos comunicarnos con Dios, y ha sido a través de toda la historia poder comunicarnos con Dios. Dios de antemano sabe lo que cada humano anhela. Sin embargo, Él deja que cada persona le exprese lo que necesita. Dios es soberano. Él es omnisciente. Antes que suceden las cosas, Él ya lo sabe. Él sabe exactamente todo lo que tú y yo necesitamos, lo que nos está pasando, lo que estamos pensando. Sin embargo, Él no interrumpe, no irrumpe la manera nuestra de pensar, sino que Él permite que nosotros le expresemos, aunque Él ya lo sabe. Ese es un Dios de amor. Mira, esta parte es interesante. Aunque Dios sabe todo lo que le acontece a las personas, respeta el libre albedrío. Yo lo sé. Si tú quieres, me lo pides, yo estaré dispuesto a ayudarte. Si tú quieres no pedírmelo, yo siempre voy a estar dispuesto a ayudarte. Ese es el Dios soberano. Así es que no te olvides, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Él lo sabe. Sin embargo, de alguna manera, Él deja que nosotros lo expresemos, porque Él siempre es respetuoso. Dios permite que las personas inicien un diálogo para que puedan derramar todas sus necesidades delante de Él. Tú y yo, cuando oramos, somos los que iniciamos el diálogo. Usualmente Dios es el que viene a nosotros, pero en la oración Dios permite que nosotros iniciemos ese diálogo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios siempre está atento, está con nosotros, pero cuando oramos, todas nuestras necesidades. Cuando un individuo ora, hay una plática amena entre dos personas, la criatura y Dios. La criatura habla y Dios escucha. Dios de alguna manera se manifiesta y la criatura oye. Ese es el gran problema que nosotros nos cuesta concentrarnos, nos cuesta de alguna manera percibir la voluntad de Dios. Nos cuesta de alguna manera escuchar la voz de Dios porque en nuestros pensamientos hay tantas cosas que probablemente se escuchan otras cosas, se ven otras cosas antes que escuchar, antes de ver aquellas cosas que Dios quiere comunicarnos. El humano reconoce que Dios es real y que le escucha. Dios es real y por eso oro. No importa que la gente piense lo que piensa, pero ahí estoy porque yo sé que es un Dios vivo, que es un Dios real. A mí me toca que orar delante de las personas en el hospital. Y me toca que orar a veces cuando los médicos y enfermeras están ahí y oro, claro, no oro en voz alta, pero oro, ¿cómo se llama? En voz baja. Y qué lindo es a veces cuando viene una enfermera, cuando un médico y te dice, gracias, gracias. No te pueden decir más porque, pero eso es, la oración es real. Cuando tú vas a hablar con Dios, ten la confianza y ten la seguridad que estás hablando con un ser
que te escucha. Él es real. Dios pone atención mientras la criatura ora, mientras la criatura habla. Así es que cuando tú estás orando, qué lindo es saber que Dios te está escuchando. Dios te está escuchando. Este cuadro nos ayudará para que más o menos podamos ver. Por una parte está Dios y por otra parte está la criatura. La criatura es la que inicia el diálogo. La criatura, nosotros, el humano, inicia el diálogo. Y Dios pasivamente ahora va a escuchar. En la oración deben haber incluso momentos de silencio y a veces qué difícil es mantenernos concentrados en ese silencio, porque inmediatamente se nos vienen otros pensamientos. Pero cuando aprendemos a concentrarnos y en esos momentos de silencio, es cuando Dios de alguna manera nos impresiona para que entendamos aquellas cosas que le hemos puesto a Él o qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces no te olvides en esta tarde, la oración es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo entre Dios y su criatura o sus criaturas. La oración es un diálogo de doble vía. La criatura habla y Dios escucha. Dios habla y la criatura Y escucha. así para ti, cuando yo venga, que ¿Dónde Vito haga. es que lamentablemente nosotros estaremos fallando? Piensa en eso nada más. Con esto en mente, entonces ahora podemos ir a Lucas capítulo 11 y versículo 1. Lucas 11:1. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que estando él orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y eso? ¿No te parece a ti eso extraño? Un judío que ve a Jesús orar, que era su discípulo, entonces viene y le dice, enséñanos a orar. ¿No sabían los judíos orar? Si tú examinas la historia, si tú ves incluso en la misma Biblia, era raro el judío que no oraba. Pero este judío viene, que era un discípulo de Jesús, viene y es franco y le dice, mira, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le diría eso? ¿Te has puesto a pensar? Los judíos del primer siglo eran personas que practicaban la oración y sabían que la oración era un diálogo entre Dios y la criatura. Recuerda, ese es el énfasis. La oración era un diálogo, no era un monólogo, era un diálogo. La oración personal era un diálogo en el que yo aparto. Jesús tenía sus horas de oración, la mañana, ahí vamos a ver. Y él tenía esa hora para dialogar con su padre. Dialogaba. Entonces ahora, cuando los discípulos lo escucharon, y específicamente este discípulo, y no lo vieron una, sino varias veces, se quedaron sorprendidos que Jesús estaba dialogando. Habían momentos de silencio. Y entonces viene el discípulo y compara la manera en que él oraba. Y entonces dice, no, yo no sé orar. Nací orando, nací porque una familia judía tenía que orar. Y él entonces cuando ve a Jesús dice, no, yo no sé orar. Y entonces él se toma el atributo en nombre de todos los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos también oraban como él. Y entonces él viene ahora y le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Los discípulos, o perdón, los judíos, ellos sabían orar, porque no había judío sincero que viviera sin oración. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué este discípulo, no dice ahí el nombre, por qué él le pregunta a Jesús, enséñanos a orar? Lamentablemente, la oración se convirtió en algo rutinario en el primer siglo. Y no, ya venía de eso desde muy atrás, pero específicamente en el primer siglo, la oración
fue algo rutinario, algo que automáticamente salía. Eran las mismas palabras, los mismos pedidos y se hacía la oración como por costumbre, vamos a decir. Algunos oraban repitiendo lo mismo como un rezo sin sentido. Y eran casi las mismas palabras. ¡Wow! Entonces, cuando este discípulo, que tal vez ya estaba observando a Jesús de tiempo, dijo, si yo comparo la oración de Jesús, la oración de Juan el Bautista con la que nosotros hacemos, yo creo que aunque nacimos en una nación religiosa, no sabemos orar. Yo ahora me armo de valor. Y entonces ahora le digo, Señor, enséñanos a orar. Algunos de ellos eran discípulos de Juan el Bautista y sabían que la forma de orar de Juan era muy diferente a la que practicaban los escribas y los fariseos. Y entonces ahora este discípulo viene y le dice, Señor, nacimos en una comunidad religiosa. Nos han enseñado a orar 3 y más veces al día, pero desafortunadamente hemos convertido nuestra oración en algo rutinario. Ya no tiene sentido. Pero yo veo que cuando tú oras, dialogas, hablas, por favor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Los discípulos vieron a Jesús muchas veces orar. Miren nada más estos versículos, no los vamos a leer. Marcos 1:35 dice que iba a un lugar aparte, muy de mañana, antes que amaneciera, todavía oscuro. Jesús iba y oraba, dialogaba con Dios, dialogaba con Dios. Marcos 6:46, después de un milagro, dice, mientras despedía a la gente, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6:12 dice que antes de elegir a los discípulos, pasó toda una noche orando. Y los discípulos estaban sorprendidos porque Jesús dialogaba, Jesús hablaba. Había momentos de silencio. Y como que todos sorprendidos, como que Jesús estaba escuchando algo o estaba percibiendo algo. Así es de que ellos comparan su manera de orar con la forma que lo hacía Jesús. Y era totalmente diferente. Lucas 9:18 dice que estaba aparte orando. Él tenía su momento de orar. Él sabía. Los discípulos siempre veían a Jesús orando, pero sabían que no era algo rutinario, que no era como un credo, que no era como un rezo, algo aprendido de memoria. Él lo sabía perfectamente. Pasaba momentos orando. Y cuando él oraba, entonces esto sucedía. Era un diálogo. Hablaba con Dios, hablaba con su Padre. Cuando Jesús oraba, tenía cosas específicas que comunicarle a su Padre. Él le comunicaba cosas específicas a su Padre. Le comunicaba esas cosas, eran específicas. ¿Cuáles eran los resultados después de que Jesús se levantaba, después de estar en contacto con Dios? ¿Cuáles eran los resultados? Y eso fue lo que más les sorprendía a los discípulos, porque cuando Jesús se levantaba de orar, estos eran los resultados. Mira, cuando Jesús terminaba de orar, llegaba a donde estaban los discípulos y en su rostro se percibía una atmósfera celestial. Él no decía, miren, me levanté a las 3 de la mañana a orar y paso 3, 4. No. Él sabía que tenía que ir a orar. Y cuando regresaba sin decirle a nadie, todo el mundo se sorprendía, porque el rostro de Jesús percibía una atmósfera celestial. Cuando me acerco a Jesús es como que si estoy en las puertas del cielo. Cuando me acerco a Él, me da tanta confianza que no quisiera separarme de Él. ¿Qué otro asunto había? Mira, manejaba las crisis del día con mucha serenidad y paciencia. Increíble.
esto que le dijo esta persona era para responderle esto. Sin embargo, Jesús manejaba las crisis del día con serenidad y paciencia, porque él sabía que si por alguna razón le hacía una mala mirada a alguien, si le respondía con impaciencia, eso lo descalificaba para ser el Mesías. Y esa fue una de las razones que él oró intensamente, no para que todos lo vieran, sino porque tenía un diálogo con su Padre. Así es que cuando Jesús se levantaba de orar, tenía serenidad y paciencia, porque créemelo, que los días de Jesús eran estresantes, no porque él los llevara, sino porque así era la situación que se la ponían a Jesús. ¿Qué más? Mira esto, solo su presencia era un bálsamo sanador para el alma herida, que deambulaba sin encontrar consuelo. Muchas de esos miles de personas que lo seguían, algunos se beneficiaban solo con su presencia. Nosotros como capellanes practicamos lo que se llama el ministerio de la presencia. Yo siempre me pregunto, hermano Lilo, mi colega, yo siempre me pregunto, ¿cómo puedo ser ahora que voy al trabajo, donde probablemente no voy a poder hablar, pero solo mi presencia que pueda ayudarle a aquella persona? Te voy a contar algo. Llegó a la emergencia una persona y yo llegué a orar en silencio. Y bueno, pasó el tiempo, la persona salió y la persona, bueno, yo salí y la persona le preguntó a alguien, ¿quién fue una persona de blanco que vino aquí y oró? Y hay una enfermera, y digo, fue el capellán. Y después de eso, yo vine y le di, estaba dando una clase. Y cuando vino esta persona y me dice, usted es capellán, usted trabaja en esta parte, sí. Mire, y yo estaba tan mal, me dice, pero yo sé que alguien fue a orar y todavía se me quedó algo del rostro. Y creo que fue usted. ¡Wow! Y de ahí me dijo, usted no sabe lo bien que me sentí. Mis queridos hermanos, tú que me estás escuchando ahora, nuestra presencia, al igual que lo hizo Jesús en el pasado, puede ser un bálsamo sanador para alguien que lo necesita. Por eso es importante orar, pedirle a Dios que seamos un conducto de luz para aquellos que de alguna manera están sufriendo. La oración personal que Jesús practicó era un buen ejemplo para los discípulos. ¿Por qué? En su oración personal Jesús tenía cosas específicas que comunicarle a Dios, cosas específicas tenía para comunicarle a Dios. Y no terminaba de orar hasta saber la aprobación de su Padre. Jesús tenía un hábito que oraba todos los días. No se lo decía a nadie, no lo contaba, no lo publicaba. Pero él, cuando se comunicaba con Dios, no se levantaba de ese lugar hasta saber que Dios lo había aprobado. Podía ser a través de la paz que Dios le daba. Podía ser a través de la seguridad que Dios había estado con él. Tal vez le daba alguna evidencia. Así es como Dios lo hace ahora. Pero qué lindo, no se levantaba hasta saber que Dios le había aprobado. Al orar, Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Qué le enseñó a sus discípulos? Que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo lo que se experimenta en la oración.
Si tú apartas 5 minutos diarios, no es la cantidad de tiempo lo que determina, sino es la calidad de tiempo lo que tú vas a experimentar. Vas a comunicarte con Dios, vas a hablar con Él. Y qué lindo es levantarte de tus rodillas con la seguridad que Dios aprueba aquello que tú le has pedido. Lamentablemente nosotros dejamos desperdiciar esa parte y yo te aconsejo ahora que vamos a comenzar estos 5 minutos de oración, cosas específicas. Vamos a orar, vamos a pedirle intensamente a Dios. Yo te invito, espero que ustedes que están aquí puedan invitar a otras personas de mañana en 8 días con la ayuda de Dios. Son 5 minutos, de 5 a 8, 5 a 7, pero vamos a tener esa calidad de tiempo porque vamos a abrir nuestros corazones, vamos a ir con cosas específicas para pedirle a Dios. Jesús enseñó que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo lo que se experimenta en la oración. No es que Dios baje, sino nos eleva espiritualmente, eleva al individuo a una atmósfera celestial cuando tiene el hábito de orar. Esto me acuerda lo que dijo un autor judío, Abraham Heschel, y él dijo, la oración, cuando nosotros oramos, Dios, de una manera, Él es todopoderoso, nos saca espiritualmente de este ambiente y bullicio de la tierra y nos transporta al continente de Dios, donde hay paz, donde hay seguridad, donde está la atmósfera celestial. Eso es lo que se experimenta cuando oramos de esa manera delante de Dios. Prepara a la persona para enfrentar las vicisitudes del día, el estrés, correr de aquí para allá, los gritos que algunas veces se van a escuchar, esa presión que tenemos. Actuaremos como lo hace Jesús. ¿Cómo? Como lo hizo Jesús, con paciencia, y al mismo tiempo también lo haremos con serenidad. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede hacer. ¿Qué más resultados cuando Jesús habló con Dios? Al hablar con Dios por medio de la oración, Dios lo dotó de poder. ¿Para qué? Por eso era que Jesús tenía ese hábito de orar. ¿Para qué lo dotó? Para entender los problemas específicos del día. Cada día el Salvador del mundo manejó diferentes situaciones que tenía que tener la serenidad y la paciencia. Para planificar la estrategia de servicio en favor de los necesitados. Jesús tenía una agenda apretada, pero él necesitaba de alguna manera una estrategia. ¿Cómo voy a servir hoy mejor? Yo sé que en medio de las tentaciones que el diablo pone, pero tengo de alguna manera hoy que servir. Él sabía que todo el mundo lo necesitaba y por eso él necesitaba estar en comunión con Dios. Para vencer las tentaciones que el diablo le traería. ¿Sabías tú que no fueron solamente 3 tentaciones de Jesús? Dice que desde el pesebre hasta la cruz fue la vida de Jesús una vida de tentaciones, porque el diablo de alguna manera quería que él cayera. Sin embargo, Jesús tenía el momento de oración para pedirle a Dios que lo ayudara, que le diera fuerzas y que de alguna manera pudiera percibir esas tentaciones que el diablo le llevaría. Otro de los resultados de la oración es fortalecerse espiritualmente para no desconectarse de su Padre. Nosotros todos somos seres espirituales. Y el lado espiritual hay que fortalecerlo porque ahí es donde nos comunicamos, ahí es donde estamos en conexión con el Padre. Por lo tanto, cuando oramos, ahí exactamente lo espiritual hay que fortalecerlo. Y Dios nos da ese poder cuando lo hacemos por medio de la oración. ¿Qué lecciones aprendemos de lo que hemos estudiado para hoy?
¿Qué lecciones te llevas tú ahora a tu casa? ¿Qué lecciones vas a aprender esta semana para ponerlo en práctica y imitar a Jesús? Imitar a Jesús. ¿Qué lecciones? Al igual que los discípulos, puede ser que nuestras oraciones hayan caído en rutina. Revisa. Aquí nadie te va a condenar. Revisa tal vez tus oraciones. Ya son rutinarias, son las mismas. Tus oraciones ya parece un rezo aprendido de memoria. Y es probable que tú y yo hayamos caído como los discípulos. Y ya la oración se hace automáticamente. Necesitamos hoy, así como ese discípulo le dijo a Jesús, enséñanos a orar. Es probable que tú, mi amigo, es probable que tú que estás ahora aquí presente, es probable que tú que me estás viendo ahora a través de las redes, es probable que yo tengamos que venir humillados ante Jesús y le digamos, Jesús, mi oración ha caído en una rutina, en un rezo, ya no tiene sentido. Por favor, Jesús, enséñame a orar. Tú y yo necesitamos pasar calidad de tiempo con Dios por medio de la oración. No importa el tiempo que tú decidas. No importa que sea antes de ir a dormir, no importa que sea a mediodía, no importa que sea en la mañana, a la hora que sea. Aparta 5, 10 minutos. Al principio te va a costar, es difícil que nosotros nos concentremos. Pero recuerda, calidad de tiempo. Eso es lo que nosotros necesitamos. No cantidad de tiempo, calidad de tiempo. Pasar en oración, platicando con Dios. Tú y yo lo necesitamos. Necesitamos tú y yo hacer de la oración un diálogo. Hablemos con Dios. Tengamos pausas. Y de alguna manera, tratemos de decirle, Señor, ayúdame a escuchar lo que tú quieres que yo escuche, las evidencias. Hagámoslo. Aparta algunos minutos del día o de la noche y habla con Dios. Acostúmbrate a dejar pausas y deja que Dios se comunique contigo. Haz de la oración un diálogo para experimentar el poder de Dios y vas a ver cómo tu oración va a cambiar. Dios nos dará serenidad ante las cosas difíciles que se nos presentan. Si tú eres un jefe, vas a actuar con serenidad. Si tú eres esposo o eres esposa, vas a actuar con serenidad. Y a todos, en algún momento, cuando uno se da cuenta, ya dijo una palabra, hizo un lenguaje corporal que no iba con lo que realmente nosotros creemos. Pero Dios nos dará eso, te lo aseguro que Él nos lo dará. Es interesante entonces tener eso en mente. Seamos específicos y comuniquémosle a Dios. ¿Qué le vamos a comunicar? Nuestros temores. Mira, Señor, tengo temor, no me siento tan bien, creo que, y pienso que hasta me van a quitar el trabajo, o pienso que voy a perder esto. Digámosle a Dios nuestros temores, no tengamos nada de que algo nos diga, no, eso no se puede hacer. Digámosle a Dios nuestras tristezas, nuestras amarguras. No tengas temor. Ábrele tu corazón a Dios. Abrámosle nuestro corazón a Dios. Él va a escuchar nuestros pedidos y vamos a aprender a interceder por otros. Otro día voy a hablar cómo es la oración de intercesión, pero hoy es la oración como un diálogo para que podamos nosotros experimentar cuando Jesús terminaba de orar, esa atmósfera del cielo. Eso es totalmente diferente. Agradezcámosle a Dios aún por nuestras alegrías. Él es todo para nosotros y debemos entonces confiar en Él. Y por último, que al terminar
cada oración podamos decir con el salmista. Imagínate que tú y yo, cada vez que oramos, cuando dialogamos con Dios, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando dejo que Él se comunique conmigo para que me envíe alguna evidencia, para que de alguna manera pueda escuchar su voz, yo estoy seguro que Él tiene algo para decirnos. Pero que cuando nos levantemos de ese lugar o cuando terminemos de orar, podamos decir con el salmista. ¿Qué dijo el salmista? Me harás saber la senda de la vida. Plenitud de alegrías hay en tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Tú eres grande, eres misericordioso y tienes mucha paciencia con nosotros. Señor, enséñanos a orar. Gracias por la oportunidad que nos das de dialogar contigo. Pongo aquí a tu pueblo para que tú, Señor, puedas hacer que cada uno de ellos experimente la atmósfera del cielo. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. Y pon en nuestro corazón ese deseo de buscarte por medio de la oración. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.